Mi nombre es Julieta Alejandra Brambila Ramírez, una profesionista mexicana, chilanga, muy feliz de estar acá en esta ciudad, rodeada de mucho apoyo, mucho cariño de mis padres, de mi hermano, de mi pareja, y también con muchas ganas de seguir haciendo las cosas que me apasionan y de seguir disfrutando la vida en general. Bertolt Brecht vislumbró que la gran verdad de nuestro siglo es esta: que nuestro mundo se hunde en la barbarie. ¿De qué serviría un escrito valeroso que mostrase la barbarie de las condiciones en que estamos por caer si no se desprenden las razones por las cuales nos encontramos en tales condiciones? Lo que está en crisis no es la identidad de género, sino el concepto de esa identidad que lleva a muchos a negar a los diferentes, a censurar a los distintos, a eliminarlos del mundo. Todo crimen de odio, toda censura, no es la decisión de un individuo, sino el contexto social que lo propicia. Julieta Brambila tiene 36 años de edad. Estudió una maestría en Ciencias Políticas y Gobierno en el Colegio de México, un doctorado en Londres, Inglaterra. Es especialista en comunicación política y se desempeña como directora general de comunicación, Servicio Público de Información y Relaciones Institucionales del INEGI. Reflexiono sobre mi propia vida, esos primeros largos años hasta entrar a los 20, pues fue como de mucho silencio en cuanto a la parte identitaria de un largo proceso de negación, yo diría. También de ignorancia, de falta de conocimiento, y a partir de ahí ya otras etapas que son difíciles, de aceptación, también de ir pues planificando las posibilidades de la identidad personal, es decir, esto que comúnmente llamamos como transición, y que es una transición que, aunque es muy personal, nunca es solo personal, o sea, transita también tus círculos sociales, tus círculos más cercanos, familiares, y al ser algo de la identidad, pues es sumamente transversal a toda tu vida, ¿no? También, evidentemente, hay miedos respecto a si puede ser esta persona en esta identidad y al mismo tiempo, desde lo más grande, ¿no? Si puedes ser feliz, si puedes tener una pareja con quien estar, si puedes ser exitosa o exitoso en tu trabajo. Y son miedos que están ahí en buena medida por las condiciones sociales, culturales que tenemos, ¿no? Los estigmas, los prejuicios, la historia de odio que existe en general hacia identidades diversas. Y todo eso creo que es un proceso. ¿En qué momento decides hacer tu transición y por qué? Muchas personas, quizás la decisión no está entre ser o no ser trans o ser o no ser de una identidad u otra, sino afrontarlo. Y para afrontarlo, muchas condiciones tienen que estar también puestas para hacerlo, ¿no? Primero que nada, la parte personal, la parte de saber, no que sepas lo que quieres, sino saber en qué momento es el más propicio también para hacerlo. Y esto pasa a lo largo de todas las trayectorias de vida, ¿no? Y en ese sentido, en mi caso fue, aunque siempre lo había sabido de alguna manera, yo creo que los primeros pasos ya de reconocimiento fueron hace unos 9, 10 años, y digamos ya la decisión como tal de afrontarlo, de comunicarlo, de empezar a buscar también las maneras de hacerlo, pues fueron más o menos en el 2015, 2016, hace 7, 8 años, en donde igualmente había
como que varias coyunturas catalizaron eso. En mi caso, pues que iba desarrollándome en la vida sin saber exactamente qué hacer con esto, que también había más en el ambiente cultural, en el ambiente general de la sociedad, un poco mayor apertura a lo mismo, que igualmente hubo una pérdida dolorosa de un primo más joven que yo que lamentablemente falleció de un cáncer muy agresivo y que me hizo repensar mucho el qué estaba haciendo con mi vida y si era algo que de cualquier forma iba a afrontar o quería afrontar y quería vivir, pues nunca iba a haber un mejor momento más que cuando tomara esa decisión. De ser Claro. lo que quería ser. Sí, y también de poderse meter un poco más en estos caminos de la transición que tienen. Es una montaña rusa a veces, sube, baja. Tienes, por una parte, creo que de lo mejor que me ha pasado en la vida es la transición porque me ha enseñado mucho de mí y de la gente que me rodea. Y también, pues naturalmente es un proceso desafiante, nuevo, expuesto a la vida en general, pero también pues a una sociedad que sigue siendo, yo diría, que tiene poco conocimiento del tema, que puede ser hostil a veces, y todo eso juega en la misma trayectoria de la vida. Las identidades trans, ¿no? Es cuando las características físicas de mi cuerpo no coinciden con quien yo me identifico, pero eso no es una enfermedad, y sí quiero que quede bien específica, eso no es ninguna enfermedad mental, ni psiquiátrica, ni psicológica, nada de esto. Es simplemente una parte de la identidad, que la identidad es algo que construye a cualquier persona. ¿A quién y a qué situaciones adversas te enfrentaste? Yo diría que en mi caso la transición inició y avanzó mucho en un momento particular en mi vida en donde no vivía yo en México y además estaba haciendo un posgrado. Entonces, eso me daba como un espacio, como un oasis, por una parte, vivir en un país que era Inglaterra, que era bastante más abierto en ciertas medidas que México a estas temáticas. Cuando regresas a México, en tu entorno, ¿quién fue la primera persona que te apoyó, que te arropó, que te dijo caminemos juntas o juntos? Mis padres y mi hermano fueron personas que estuvieron muy de cerca siempre y hasta el día de hoy y que han sido fundamentales, digamos, en este camino. No es que un camino así no se pueda recorrer sin alguien como ellos, pero recorriéndolo con estar rodeada de estas primeras personas, digamos, en la vida es algo muy fundamental. Glosario. Orientación sexual. Es la inclinación que tiene una persona hacia un sexo o género, ya sea de forma sentimental o sexualmente. Fuente. INPI, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Julieta cuenta que no sufrió rechazo o maltrato de su familia al comunicarles que era una mujer transexual. Relata que la muerte repentina de un primo la hizo decidirse a mostrar su verdadera identidad. Y en este proceso le ayudó a tomar terapia psicológica y alejarse de su familia y amigos mientras realizaba su posgrado en Inglaterra. De regreso a México, un tío gay le brindó todo su apoyo y apertura que luego le refrendarían sus padres, su hermano y amigos. El nuevo reto fue que hasta dónde llegar en este proceso de transición de identidad. Hubo también otras personas, un tío que estuvo siempre muy cercano de alguna manera. Él ha sido como precursor de la diversidad, digamos, en la familia. Entonces, ese camino es uno que es más fácil andarlo. Digamos que te abrió brecha este tío. Claro, él fue abriendo brecha. Amigos, yo diría que en general no podría decir que hubo un recambio muy grande de amistades después de la transición, sino que más bien se fortificaron relaciones de amistades entrañables que en diferentes momentos de la vida me conocieron antes de la transición y que siguen estando ahí.
Yo no quiero que mi hijo sufra. Ningún papá quiere que su hijo sufra. Entonces, yo voy a tratar de encauzarte hacia esa normalidad para que no tengas problemas, para que no te buleen, para que no tengas problemas consiguiendo pareja o trabajo, ¿no? Entonces vamos a pensar que esa es la mentalidad que los papás tenemos cuando nos enfrentamos a que nuestro hijo no es una persona cisgénero, ¿no? Y el mundo trans es un mundo muy aterrador para los papás, ¿no? Luego nos imaginamos cirugías, medicinas, unas cosas así espantosas. Y entonces decimos, fue algo que yo hice. El tema profesional es un tema muy desafiante todavía para las poblaciones trans y también gente que en su momento confió en mí, digamos, profesionalmente, para que una vez acabado el posgrado pudiera entrar primero a la academia, después al servicio público, con una confianza, no tanto en el género de una persona, porque no debería ser así, sino en las capacidades de una persona, en lo que pueda aportar a una organización, a un proyecto. Y eso también creo que es un aspecto de reafirmación muy relevante que te va haciendo, digamos, que te va dotando de mayores recursos culturales, simbólicos, personales, para todo. Justo la siguiente pregunta es respecto a esto. ¿Cómo fue y cuál fue la reacción de tu entorno? Esta metáfora de salir del closet que se utiliza mucho en la comunidad, yo creo que no se hace una sola vez nada más en la vida, y tampoco esto sucede entre las personas trans. Es decir, que las salidas del closet se vuelven variadas, ¿no? Algunas en el círculo más cercano, como decía hace rato, con la familia más nuclear, pero también luego otras salidas, como bien decías, en otros círculos, ¿no? Gente que había conocido en algún periodo universitario, por ejemplo, o luego en una parte profesional. Y yo diría que en general lo que me encontraba era primero asombro, porque finalmente yo antes de esta transición tampoco había estado, digamos, ni muy cerca ni de una forma muy expuesta como a la diversidad en general, sino yo creo que esto tomó por sorpresa a más de una persona. Y más allá de eso, sí algo de ignorancia, que yo creo que sigue siendo algo generalizado sobre esta temática. Y entonces, en ese sentido, como relaciones que yo creo que se hicieron más fuertes con esta transición, porque significa que están contigo sin importar el género y quizás sin importar muchas otras cosas. Glosario. Identidad de género. Está entre género, sistema social y las formas en las que entendemos dicho sistema, creando nuestras propias identidades. Por ejemplo, cisgénero, transgénero y no binario. Fuente: Universidad de Newcastle del Reino Unido. ¿Y qué fue lo que hiciste? ¿Recurriste a un médico, a un psicólogo? ¿O cómo es que inicias este proceso de transición? Porque efectivamente se salen una o varias veces del closet, y en tu caso fue hacerlo en varias ocasiones, ¿no es así? En diferentes momentos me acerqué, pues sí, a diferentes especialistas, primero algunos sexólogos, tanto aquí como donde vivía, que fuera, pero también y sobre todo yo diría que esto fue básico, sobre todo a grupos de apoyo, digamos, grupos de otras personas que compartíamos estar en esta diversidad de las identidades y con quienes encontraba una familiaridad natural, ¿no? Que tiene que ver que estabas enfrentando procesos similares, quizás en etapas distintas, pero procesos similares, desafíos comunes. La forma de vivir una transición es diversa, ¿no? O sea, como no hay una sola forma de vivirse trans o de vivir una transición, ¿no? Va a haber gente que quiera hormonas, habrá gente que no las quiera, habrá gente que quiera algún tipo de cirugía, habrá gente que definitivamente no, habrá gente que viva la disforia, habrá gente que no la viva, ¿no? O sea, como, pero es algo como muy diverso, justo también hay diversidad ahí. Fue muy importante ver a otras, a otros, a otros y saber que en este
camino de transición hay muchas personas con muchos contextos, pero que al final de cuentas también están lidiando con las salidas del closet, están lidiando con en qué tipo de cambio te quieres posicionar, digamos, si es solamente una cuestión de aceptación y de pronombres, o si es una cuestión de aspecto físico, si es una cuestión que incluso podría implicar o quisieras que implicara algún tipo de terapia hormonal o de cirugía. Proceso quirúrgico. O algún proceso, y también como siempre irlo como autoaprendiendo y cuestionando, porque finalmente yo creo que se ha extendido mucho la idea que en sí misma creo que es poderosa, del cuerpo equivocado, por ejemplo, que nacemos en cuerpos equivocados, y también hay que cuestionar esa idea, porque finalmente no todas las personas trans necesariamente tienen que pasar por una cirugía, por una terapia de hormonas o por un cambio de aspecto para estar en la identidad que quieren. Eso creo que es muy amplio, muy abierto, y sin embargo siempre creo yo hay que volverlo a decir, a recordar, porque claro, en general se asume que, y antes era mucho más así, incluso en cambios administrativos y de papeles, que tenías que hacer todo un proceso para finalmente demostrar, hacer incluso como prueba de vida, de que si eras una persona que estaba cambiando de esta identidad. Y hemos avanzado, yo creo que socialmente en esto, cuestionando estas mismas narrativas, que en algún punto creo que fueron poderosas, incluso creo que podríamos decir que hasta impulsaron ciertos cambios, pero que probablemente en un momento en donde estamos de identidades fluidas, en un momento donde estamos de muchos cambios identitarios en general, y también de muchas vivencias personales tan diversas, que a lo mejor vale la pena volverlos a replantear y decir que una persona trans es trans cuando así se asume, no cuando necesariamente tiene ese reconocimiento de los otros o de las otras. No siempre tienes que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Si tú lo eres o tú te asumes así o de esta manera. Exacto, sí. Y ese es un tema que además es muy importante hablarlo, porque finalmente yo creo que muchos de los miedos al inicio o en el mismo proceso están en ¿y qué pasa si no quiero llegar hasta el final, ¿no? O qué pasa si me quedo metafóricamente a la mitad. Y en realidad no, cada trayecto tiene espacios distintos, temporalidades diferentes. A Julieta le ayudaron los sexólogos y terapeutas a quienes acudió tanto en Inglaterra como en México en su proceso de transición, pero sobre todo el acompañamiento con personas que como ella, que también transitaron a su nueva identidad. Julieta agradece esa familiaridad que le permitió sentirse fortalecida, acompañada y segura del paso que estaba dando. Durante su proceso de transición, Julieta Brambila comenzó con tratamientos de hormonización que meses después dejó a un lado, pues dice que cada quien lo vive y resuelve según sus propias ideas y necesidades. Si habláramos como comunidad, hay desafíos y retos que están ahí presentes, pero cada quien los puede ir viviendo de una manera distinta. Te podría decir, por ejemplo, que en cada parte un periodo en donde tomé algunas hormonas y claro, ahí encuentras desafíos muy particulares emocionales y que además se impactan con otros del entorno, de tu vida personal o profesional, y en sí mismo ya ese es un reto, ¿no? Y luego dejé de hacerlo por simplemente una decisión, entonces ya no tenía yo ese reto como tal, pero a lo mejor había otro. Yo creo que también hay un tema de presión y expectativas, ¿no? En general las mujeres lamentablemente estamos acostumbradas a ese tema de expectativa y de presión social sobre la imagen. Y las mujeres trans también, particularmente, ¿no? Que si eres o no suficientemente mujer trans o pareces mujer trans para hacerlo. Y romper esos estereotipos, esas barreras que yo misma probablemente me creí en algún momento, es algo difícil, es un camino personal, pero que con acompañamiento es mejor, que también sabiendo que estos estigmas y estas expectativas que están ahí socialmente, pues nunca se cumplen, no se tienen que cumplir y probablemente no tendrían que existir.
pues cada persona es distinta, ¿no? Hablar de un proceso unívoco, ¿no?, que implica desde los factores psicológicos, pues esa es una tarea pues, muy complicada, yo diría imposible, ¿no? Sobre todo por la complejidad humana que habita, ¿no? Si bien yo siempre parto diciendo no hay una sola forma de ser una persona trans, ¿no? Así como igual, independientemente de la identidad de cada persona, pues hay muchas características que se circunscriben en cada persona, ¿no? Parte de las experiencias de vida, y de ahí pues se desglosan muchas experiencias que son diversas, ¿no? Entonces hablar de un proceso psicológico, digamos, monolítico, no es algo con lo cual no podemos llegar, ¿no? Y una vida libre de violencia. Yo creo que no podríamos dejar de lado algunos datos que tenemos ahí del mismo Instituto Nacional de Estadística, en donde fundamentalmente nos hablan del tamaño todavía de la transfobia, y eso es algo que está presente y que nos va a llevar probablemente tiempo poderlo transformar y erradicar, pero que es un desafío colectivo. Hay obviamente instituciones que tienen más responsabilidad que otras, pero fundamentalmente es uno de los grandes retos que tenemos. Y que se sigue avanzando. En realidad habrá quien diga que es poco, habrá quien diga que es mucho, que es suficiente, que es insuficiente. Lo importante es que se siga avanzando. Claro, es siempre esta como fotografía con claroscuros, ¿no? Que por un lado tienes la hazaña de los crímenes que sabemos que existen derivados de la transfobia, feminicidios con estas características, por ejemplo, que existen y están en el país documentados, que le arrojen ácido a una mujer trans en un estado como Jalisco, es algo terrible. Y claro, y por otro lado también tenemos marcos jurídicos de cero tolerancia a la discriminación y a la violencia, que también son mucho más robustos que antes, que tenemos más cifras que antes, más mecanismos, más protocolos. Y yo creo que hay que reinventar las instituciones para que estén a la altura de este cambio generacional que tenemos enfrente, ¿no? Que más de la mitad de la población trans en el país tiene menos de 24 años. Y muy probablemente en las instituciones sociales se tienen que preparar mucho mejor para este desafío inminente que ya tenemos ahí y que se refleja obviamente en el tema laboral, en el tema profesional. ¿Qué le dirías a las personas o a la población en general que son cisgénero para que tuvieran una mayor empatía, mayor entendimiento, una mayor comprensión, tolerancia hacia estas minorías que cada vez pues son más visibles en la sociedad? Tomando en cuenta la empatía y la tolerancia, hay algo todavía más importante, que es un tema de humanidad, ¿no? Finalmente, las personas trans, como las personas de la diversidad sexual y de género, estamos en todas partes y podríamos ser sus hijas, sus hermanas. Y entonces esto nos habla no solo de que estamos en todos lados, como ya dije, sino que formamos parte de una misma comunidad, que es la comunidad humana. Por último, Julieta, ¿hoy te sientes feliz, libre, te sientes plena? Sí, las tres. Estoy muy contenta, muy feliz en lo personal, en lo social, en lo profesional. Plena, finalmente creo que si había algo importante que tenía que hacer era ser yo misma, y eso creo que es lo que me da el centro de plenitud más importante. Hasta aquí la historia de Julieta Brambila. Los espero en Transcultura la próxima semana, este punto de encuentro de los distintos que comparten lo esencial.